Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy vengo con una noticia que quiero compartir con ustedes acerca del libro que acabo de escribir que se llama El Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Este libro que estás viendo en pantalla es un libro que yo comencé a escribir hace casi 10 años atrás. ¿Y por qué lo empecé a escribir? Lo empecé a escribir primeramente como un estudio personal porque fíjate que desde que yo me entregué a Cristo hace 28 años ya atrás, uno de los temas que me empezó a llamar mucho la atención precisamente fue el tema de lo que se llama escatología. La escatología significa el estudio de las profecías de los tiempos finales. Y a mí me empezó a gustar mucho porque yo leía en un libro que el diablo era atormentado cuando le leías el Apocalipsis, cuando el creyente leía en voz audible el Apocalipsis. Y yo entiendo a la gente, yo comprendo cuando la gente dice, es que el Apocalipsis no lo entendemos. Y así estaba yo, no lo entendía. Pero me di cuenta que sí tenía paz cuando lo leía, me sentía mejor, me sentía menos cargado, menos atormentado. Entonces me di cuenta de que leer el Apocalipsis tenía poder. Con el paso de los años me congregué en una iglesia en donde se invitaba a muchos predicadores famosos de aquel entonces. Recuerdo uno, quizás algunos de los que me ven lo recordarán, el doctor Darío Salas, que él hablaba mucho de estos temas y a mí me encantaba. Recuerdo también que otros predicadores, uno muy bueno de allá de Brasil, un día él predicó acerca de estos temas y yo quedé muy impactado. Así que el pastor me pidió, Oscar, ve y llévalo a comer o a su hotel, no recuerdo a su hotel. Y entonces yo le pregunté, oye pastor, explícame esto del Apocalipsis. Y él me miró y me dijo, mira, ahorita me siento muy cansado, ya será en otra ocasión. Y no me explicó nada. Y entonces así me pasaba mucho. Yo le preguntaba a la gente, a los que yo pensaba que sabían, a los que les veía conocimiento. Obviamente hubo personas a las cuales no tuve acceso para preguntarles y por eso no llegué a hacerlo. Pero a los que podía sí. Y muchos me decían, bueno, pues esto puede ser aquello. No me dejaban como con una respuesta que yo decía, sí, es así. O a otros como este hermano, que no lo culpo ni lo juzgo, me decía, no, ahorita estoy muy cansado. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a aprender? ¿Quién me puede enseñar? ¿Me meto en la escuela del Apocalipsis o qué? Pero entonces, ¿sabes qué pasó? Me puse a estudiar yo solo. Y le pregunté a Dios. Me humillé delante de Dios y le dije, Señor, yo quiero aprender este tema. Enséñame, por favor. Porque nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Y así empecé, hermanos. Como les comenté al principio, yo empecé a escribir mis notas personales. Después el Señor me dio la gracia de poder enseñar en un instituto bíblico y ahí me pidieron que diera una clase de escatología o de los tiempos finales y entonces amplié lo que había escrito. Después, hace un par de años, cada vez que oraba, hermanos, cada vez que oraba, yo oía dentro de mi interior una voz que me decía, escribe ese libro, publica ese libro. Pero yo te voy a ser muy honesto, yo ni tenía en mi mente publicar un libro, ni sabía cómo publicar un libro, ni sabía cómo hacer un libro, pero esa voz, que yo creo que es la voz del Señor, me seguía insistiendo cada vez que estaba orando. Entonces yo decía, bueno, Señor, si eres tú, yo no entiendo cómo lo voy a hacer. Y oía la voz que me decía, yo te voy a ayudar. Así que me puse, hermano. Y hermanos, en un periodo de 2 años, Dios me permitió escribir ya este libro que tengo aquí en mis manos, que también estás viendo en pantalla. Ya está disponible en Amazon. Ahí te metes a la página de Amazon, escribe mi nombre, es muy importante que escribas mi nombre, Oscar Castrejón, y luego pones al Apocalipsis. Y ahí te va a salir esta misma portada. Y permíteme decirte que este es un libro que yo lo escribí con la mente o con la mentalidad de enseñárselo a personas como yo en el pasado.
que tenían muchas preguntas, muchas dudas, que no entendían nada del Apocalipsis y que querían que alguien les enseñara y nadie les enseñaba. Así que yo lo escribí de esta manera, de una forma lo más accesible posible para que las personas que lo puedan leer puedan entender el Apocalipsis. Pero también tengo que decirte que este libro es un libro que solo Dios te lo puede revelar. Así que antes de leer, sea el libro de la Biblia o sea mi libro o cualquier otro libro de los tiempos finales, siempre tienes que pedirle a Dios que te revele, que te enseñe, y Dios es fiel y Él te va a enseñar. Puedes meterte a la página de Amazon, escribe mi nombre, Oscar Castrejón, y allí entonces va a aparecer el Apocalipsis. Muy bien, hablando de este tema, quiero compartirles hoy algo acerca precisamente de los tiempos finales. Voy a ser muy breve con el tiempo que me resta. Y quiero leerles ahí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde Pablo, el apóstol, precisamente habla acerca de estos tiempos finales. Dice así, versículo 1, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente su manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate bien, esto es muy importante, de que el día del Señor está cerca. Este tema yo ya lo he tratado anteriormente en otros programas en los cuales he tenido la bendición de estar con ustedes. Sin embargo, quiero hoy hacer un énfasis en el día del Señor, porque aquí en este solo pasaje que les acabo de leer, habla de 3 eventos. Número 1, Pablo dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor, primer evento. Luego dice, y nuestra reunión con Él, segundo evento. Y finalmente dice, con sentido de que el día del Señor está cerca, tercer evento. Si pones bien atención, aquí Pablo nos está hablando de 3 eventos diferentes. Número 1, la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que todo el mundo conocemos como la segunda venida de Jesús. Y esto está profetizado en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, donde dice, y todo ojo le verá, vendrá entre las nubes. Esa es la profecía, capítulo 19 de Apocalipsis. Se abrirán los cielos y saldrá un caballo blanco y el que lo monta se llama el Verbo de Dios, fiel y verdadero. Ese es el primer evento. El segundo evento, nuestra reunión con Él. Aquí está hablando un tema, Pablo, que ya trató en la carta anterior. Recuerden que Pablo le escribe 2 cartas a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica recibió 2 cartas de Pablo. Y en la primera carta, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, Pablo habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. El famoso pasaje donde aparece la palabra arrebatamiento, arpazo en griego. El arrebatamiento que va a ser en un cerrar, en un abrir de ojos, como lo dice en 1 Corintios también en el capítulo 15. Pablo ya les había hablado de este tema a los tesalonicenses y por eso ahora se refiere de esta manera, nuestra reunión con Él, porque Él culmina hablando del arrebatamiento en su primera carta diciendo, y así estaremos con Jesús o con el Señor en las nubes, nos reuniremos con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. Esa es la reunión de la iglesia con Jesús. Ese es el arrebatamiento. Entonces, 2 eventos. Segunda venida del Señor y luego viene nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Y el tercer evento, que es el día del Señor, es importante que lo entendamos porque entonces podemos malinterpretar esta profecía que Pablo está dando aquí en 2 Tesalonicenses. Este evento del día del Señor no hay que confundirlo con la segunda venida. No hay que confundirlo con el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor se está refiriendo al fin del mundo. El fin del mundo es diferente.
Y fíjense, si seguimos leyendo más adelante, Pablo dice que muchos creyentes de esa época ya estaban conturbados, estaban espantados. Y Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se dejen engañar ni siquiera por un espíritu, una palabra, un ángel, ni por nosotros, ni por una carta que parezca de nosotros, que les haga pensar que el día del Señor está cerca. Tenemos que entender el contexto cultural y histórico que estaba hablando Pablo. Él estaba hablando a personas que ya conocían estos términos. Él ya les había hablado. Él por cierto, les dice, recuerdan que yo ya les había hablado de estas cosas. Aquí mismo, en este pasaje, Pablo les dice, yo ya les había hablado de estas cosas. Por lo tanto, no es tan detallado, porque ya los tesalonicenses tenían cierto entendimiento de lo que Pablo estaba hablando. Así que, en ese tiempo específico, la gente, sobre todo los cristianos, pensaban que ya iba a venir el fin del mundo. Tenían miedo, sobre todo porque habían falsos profetas, como siempre hay falsos profetas. Ha habido a lo largo de la historia falsos profetas. Hoy en este tiempo hay falsos profetas que dicen que el día del fin del mundo ya va a venir. Eso pasaba en los tiempos de Pablo también. Y Pablo por eso les escribe estas palabras y les dice, no va a venir. Eso no olvídense, eso no va a pasar sin que antes venga la apostasía de la iglesia, que es el enfriamiento mundial de la iglesia de Jesucristo, se manifiesta el hombre del pecado, que es el anticristo, y después venga el Señor en su segunda venida. Esto es lo que significa el pasaje de Segunda de Tesalonicenses. Y hermanos, yo en mi libro lo explico con mucho más detalle, con más pasajes bíblicos y con apoyo de otros estudios que se han hecho a lo largo de este tiempo. Entonces, Pablo el apóstol le está diciendo a los hermanos, no se dejen engañar, porque no va a venir el fin del mundo. Y si te pones a estudiar bien las profecías bíblicas, te vas a encontrar, sobre todo en el libro del Apocalipsis, que el fin del mundo no va a llegar hasta que Jesucristo reine por 1000 años. Lee el capítulo 20, el capítulo 19 de Apocalipsis, sobre todo en el 19, que dice que Jesús regresa, va a juzgar a las naciones, luego van a apresar a Satanás, lo van a enviar al abismo, un ángel va a descender del cielo con una gran cadena, ató a la serpiente antigua que es el diablo, y entonces lo mandó al abismo. En mi libro también explico la diferencia acerca de lo que es el abismo, lo que es el infierno. Todas esas cosas, hermanos, están en la Biblia. Y si tú haces un estudio detallado, tú te vas a dar cuenta de que la Biblia nos enseña todas esas cosas. Así que después de esos 1000 años que Jesús va a estar reinando aquí en la tierra desde Jerusalén, va a suceder después de esos 1000 años una rebelión, porque Satanás se va a liberar, va a ser desatado de nuevo, va a salir y va a engañar a las naciones de la tierra. Allí es la famosa profecía de Gog y Magog, pero eso va a ser después de 1000 años que Jesús esté reinando. Léete el capítulo 19 de Apocalipsis, por favor. Entonces ya viene el fin del mundo, y el fin del mundo, hermanos queridos, sí es la destrucción total de esta tierra. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero porque en el Apocalipsis 20 dice Juan, el Apocalipsis 21 también, dice que vio cielos nuevos y tierra nueva, porque la antigua tierra fue destruida. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, habla de estas cosas. Específicamente, Pedro habla acerca del día del Señor. Y Pedro lo dice muy claro. Él dice, el día del Señor va a pasar como ladrón en la noche, igual que cuando venga Jesús. Pero en este caso dice que los elementos de todo el mundo, los elementos, o sea, todas las cosas, la tierra, las piedras, los metales, los árboles, todo lo que existe en esta tierra, será quemado, será deshecho. Así que, hermanos,
no debemos espantarnos, porque el fin del mundo va a llegar. Jesús sí dijo que van a haber guerras y rumores de guerras, pero eso solamente, dijo el Señor, serán principios de dolores. Esto significa que es necesario que sucedan estas guerras, pero no necesariamente es el fin del mundo. Así que ten paz. Este mundo no va a ser destruido sin que antes Jesús venga a reinar por 1000 años. Así que tú y yo no vamos a estar aquí, a no ser que nos salvemos y por la gracia de Dios vengamos a reinar con Cristo esos 1000 años. Pero después la tierra va a ser totalmente destruida. Y Pedro también dice que él ve cielos nuevos y ve tierra nueva, porque Dios hace nueva tierra y cielos nuevos para aquellos que vamos a ser salvados. Vea el versículo 11 del capítulo 3 de Pedro, dice: puesto que todo será deshecho, ustedes deben de vivir una vida santa dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Ahí está, claro, más claro ni el agua. Pero antes de estos 1000 años, donde Jesús va a reinar, tienen que pasar algunas cosas. Lo que estamos leyendo en la carta a los tesalonicenses, lo que va a suceder es que primero vendrá la apostasía de la iglesia. ¿Qué significa la apostasía? Este es otro tema que trato muy detalladamente en mi libro, el Apocalipsis. Hablo acerca de qué significa la apostasía, por qué viene la apostasía, cuáles son las iglesias, las características de las iglesias que tienen ya apostasía en ellas. Y este periodo es un periodo que va a anteceder el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, los creyentes deberíamos de estar velando como las vírgenes prudentes del capítulo 25 de Mateo. Este también es otro tema que trato en el libro, de que los creyentes que van a ser arrebatados van a ser semejantes a las 5 vírgenes prudentes. Si usted estudia ese pasaje, usted va a encontrar que Jesús nos da esta parábola y nos dice que hay 10 vírgenes que simbolizan la iglesia mundial de Jesús. Y estas 10 vírgenes están divididas entre 2. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no van a ir. Y hago una distinción. Obviamente, todo este estudio que yo hice en mi libro, hermanos, es una distinción que está en las Escrituras. No es algo que yo me inventé. No es algo que yo recibí por revelación. Ciertamente Dios da revelación, pero Dios ya nos dejó la explicación de la revelación que Él dejó en su palabra. Y explico en este libro cómo yo llego a conclusiones. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, se nos dice cuál es la clave para poder interpretar todos los símbolos, todas las figuras que aparecen en ese libro. Jesús aparece en una visión a Juan y lo ve Juan en medio de 7 candelabros de oro. Tiene en sus manos derechas 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda. Y entonces tú ves esto y tú dices, te rasca la cabeza y dices, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiere decir Dios? Si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Jesús mismo le dice a Juan, te voy a explicar el significado de lo que acabas de ver. Mira, los candelabros de oro significan las 7 iglesias. Las 7 estrellas que tengo en mi mano derecha significan los pastores o los mensajeros de las iglesias. Y la espada de la boca, eso sí no lo explica Jesús, pero tú puedes ir a otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el más significativo es Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Ustedes conocen el pasaje, dice, y el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y dice, y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la misma palabra, la misma Biblia, las mismas escrituras nos muestran qué significan estos símbolos. No podemos nosotros interpretarlos por nosotros mismos. No podemos decir, es que yo me metí en un ayuno o me metí en oración y tuve una revelación. Y no digo que está mal ayunar ni orar, está muy bien. Pero no podemos decir que tuve un sueño y esto se me fue revelado en el sueño. Eso no está correcto, porque por eso es que hay tantas malas interpretaciones, hermanos. Por eso es que las redes sociales están llenas, hirviendo de interpretaciones raras. Siento a Dios. Siento el poder de Dios aquí, hermanos. Siento la unción del Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendigo a estas personas que están viendo este video, Señor, esta grabación, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si hay enfermos, sánalos, te lo ruego. Si hay gente deprimida, triste, vaya la depresión. En el nombre de Jesús. Queridos hermanos, el poder de Dios es real. Pero el poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y la palabra de Dios ya nos fue dada. Si tú estudias bien la Biblia, ahí vas a encontrar todos los secretos y misterios. Tú vas a encontrar el significado de los símbolos. Por eso el Apocalipsis es difícil. No te voy a decir que no. Es difícil interpretarlo y saber su significado. Pero tampoco es imposible llegar a comprender lo que Dios nos permita comprender. Que muchas veces Dios nos va a dar conforme a nuestro deseo y conforme a nuestra búsqueda y conforme a nuestra fe. Entonces, si tú tienes hambre, si tú tienes sed, si tú quieres aprender más del Señor, muéstraselo al Señor. Lee la Biblia, compra libros como este, como el mío, donde expliquen bien, donde interpreten bien la palabra de Dios. No revelaciones y sueños raros, no. La misma escritura nos enseña, y esto es lo que yo hago en este libro que escribí. Yo estudio los pasajes, hago una investigación de lo que significan los elementos y no los invento yo. Los dejo que la misma Biblia, otros pasajes lo expliquen. Por ejemplo, el capítulo 12 de Apocalipsis habla de la mujer, ¿sí? De la señal de la mujer que aparece en el cielo con 2 estrellas, vestida de 2 estrellas y de la luna y del sol. Y entonces tú lees eso y dices que vio un dragón escarlata y la mujer estaba a punto de dar a luz. Y tú lees eso y tú dices, te rascas la cabeza y dices, ¿qué significa esto? No lo entiendo. Y yo estaba así igual. Pero yo oré y le pedí a Dios y me puse a estudiar otros pasajes de la Biblia. Bueno, ¿qué descubrí? Pues que la Biblia nos da la interpretación de lo que significa esa mujer. Nada más ahí te doy esta cápsula para que más o menos te des cuenta. Si vas al Génesis, José, el hijo de Jacob, tiene un sueño y le dice a su padre, mira, soñé que las estrellas, 11 estrellas, el sol y la luna se postraban a mis pies. Y Jacob le da la interpretación. ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Y entonces ahí nos da la interpretación de quién es esta mujer. La misma Biblia, hermanos. La misma palabra de Dios. ¿Quién es esta mujer? Pues Israel. ¿Por qué? Porque Jacob lo conforma pues, su esposa y sus hijos, las 2 tribus de Israel. Y esta mujer simboliza Israel, así de sencillo. Así que, hermanos, las profecías del tiempo del fin, Dios quiere que las conozcamos. ¿Para qué? Para que no andemos en miedo. Para que cuando oigas, ya viene el fin del mundo, sale un profeta, un falso profeta, ya viene el fin del mundo, la luna de sangre, no le creas y no te llenes de espanto ni de miedo. Pero también para que sepas que Dios se va a llevar solamente a los creyentes verdaderos, porque hay creyentes falsos, hay cizaña y hay creyentes también que son imprudentes como las vírgenes insensatas, y esos no se van a ir. Pero los que sí se van a disfrutar para siempre de las bendiciones del Señor. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos y recuerden, Jesucristo viene pronto. Amén.